Bueno, muñequeras, vamos a empezar a nuestra Ágata. Mirad, el cuerpo lo vamos a marcar y vamos a dejar un margen de costura. Vamos a coser desde el margen de costura con retroceso, daremos la vuelta y finalizaremos con otro retroceso. Lo cosemos y quitamos el exceso de costura y ya estará preparado para rellenar. Los bracitos vamos a hacer igual. Vamos a marcarlos y vamos a empezar a coser desde una parte del lateral, daremos toda la vuelta y finalizaremos en el otro lado del lateral, y por aquí, por este lado que dejamos sin coser, lo rellenamos. Esto lo vamos a hacer 2 veces en tela doble. Las piernecillas las vamos a marcar igual que los bracitos, dejando margen de costura, pero vamos a coser de esta forma. Mirad, vamos a empezar a coser desde el margen de costura, daremos toda la vuelta y finalizaremos arriba en un lateral. Saltamos, hacemos 2 retrocesos y finalizamos con margen de costura en esta parte de aquí. Una vez que le quitemos el exceso de costura, nos va a quedar de esta forma. Y ahora os enseñaré también, os dejaré un vídeo para que lo veáis, cómo marcamos esta parte de la puntera o tapeta para hacer la forma redondita y hacerle los pies humanos, y nos debe quedar de esta forma. Una vez que hayamos cosido y quitado el margen de costura, haremos la tapeta. Os dejaré todos los vídeos que necesitéis para hacer todos estos pasos, porque son vídeos que ya he hecho, que están muy explicados y están muy detallados, y además es interesante que los veáis, y así de esta forma no te repetimos tantas veces los mismos pasos. Mirad, la carita la vamos a hacer exactamente igual. Vamos a marcar y vamos a dejar el margen de costura. Vamos a empezar desde aquí. Por la parte de arriba haremos un retroceso, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso, pero seguiremos cosiendo este trocito. Aquí vamos a coger un cortahilos o un descosedor, como le llaméis, y vamos a cortar el trocito que hemos cosido sin retroceso, y haremos este corte desde el lado del retroceso hasta el siguiente. Quitaremos este pespunte y nos quedará marcada la zona por la que tenemos que coser. De esta forma lo que conseguimos es que el pespunte quede marcado y nosotros podremos saber por qué zona va cosido, y así no perderemos la forma de la cabecita. Al tener hecho el retroceso en ambos lados, no tenemos problema de deshacer la parte siguiente ni la parte anterior, y así al darle la vuelta, ¿veis? Tenemos la zona del pespunte marcada, y por esta zona será por donde coseremos. Una vez tengamos hecho este paso, daremos la vuelta y ya os enseñaré cómo hacer este tipo de cabecitas, aunque ya os digo que os dejaré todos los vídeos que necesitéis para hacerlo. Yo ahora voy a dar la vuelta a todas las piezas y voy a empezar a rellenar. Os comento también que el cuerpo lleva un palito de 5 milímetros. Es este tipo de palito que yo compro en bazares. Son palos como si fuesen de brochetas, pero tienen un poquito más de rigidez. Este palito también os dejaré el vídeo para que lo veáis. Yo lo coloco una vez he rellenado un trocito del cuerpo, introduzco el palito y sigo rellenando. De esta forma lo que consigo es que la cabeza no caiga, porque la cabeza le ponemos mucho peso con lanas, con tejidos y demás, y tienden a caer. Para este fin es el que yo utilizo este palo. Mis muñequitas se mantienen de pie con mis patrones y la forma de coserlas, la forma de ensamblar el cuerpo, pero no mantiene en pie la muñequita el palo. Lo hacen los patrones y lo hace la forma de coser. El palo, os repito, solamente es para sujetar la cabeza. Y ahora ya con todo esto, con todos los vídeos explicativos que os iré dejando en esta lista de reproducción de esta muñequita, iréis viendo el paso a paso. Espero que os gusten, porque son vídeos que de verdad merece la pena que los veáis y ya están muy bien explicados. Yo voy a poner a hacer todo esto y me voy a dedicar a darle forma a esta muñequita. Voy a ensamblar las piezas y voy a hacerlos detrás de cámara, porque ya os digo que es fácil, pero que además los vídeos están súper bien explicados. Voy a ponerme manos a la aguja. Bueno, pues vamos a hacer esta cabecita con orejitas. Mirad, lo primero que hago es poner un poquito de relleno y lo llevo hacia la orejita, que es lo primero que voy a rellenar. Con ayuda de un
una brocheta o de lo que tengáis, rellenamos un poquito. Y ahora, cuando ya lo tenemos relleno, vamos a coser la parte de la orejita, como si aquí le diésemos una puntada imaginaria desde aquí hasta aquí, de una parte hasta la siguiente, así, justo donde hace esta marca, como si cogiésemos desde aquí hasta aquí. Esta sería la parte de la orejita, y esta parte la vamos a sacar con la puntada. Mirad, vamos a cogernos una aguja con hilo doble, con el nudo invisible, y aquí donde tenemos ya esta marca, no hace falta que esté muy rellena, vamos a pasar aquí una puntadita y vamos a hacer una especie de pespunte. Entraremos y saldremos justo por donde está la marca que hemos hecho. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida, y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Al llegar al final daremos un nudo y escondemos el hilo. Yo voy a hacer este mismo paso en la otra orejita y después ya rellenamos la cabeza normalmente, ¿veis? Y después le vamos a poner un poquito hacia atrás para que no quede la orejita así suelta. Voy a hacer este paso en esta parte y voy a rellenar la cabeza. Bueno, pues mirad, yo ya tengo aquí una orejita cosida hacia atrás y vamos a hacer igual en este lado. Tal y como la tenemos, vamos a irnos hacia atrás, la vamos a pegar llevando bien la parte redondita, ¿vale? Cuando la tengamos aquí, vamos a coger hilo de coser normal con nuestra lazada invisible, nuestro nudo invisible, y vamos a darle aquí una pequeña puntadita. Metemos la aguja por el lazo y ahora cogemos un poquito de oreja y un poquito de la carita, de la cabecita. Vamos a tener cuidado de no pasar la aguja por la parte de delante de la oreja, solo cogiendo el tejido de la parte de atrás. Y cuando lleguemos al final vamos a dar un nudo y esconderemos el hilo y ya tendremos la orejita pegada. Si os gusta que quede abierta, pues os saltáis este paso y sin problema. Escondemos el hilo y listo. ¿Veis? Y nos queda así, hacia atrás. Ahora voy a cerrar con una puntada escondida la parte de arriba de la cabecita y cuando lo tenga hecho empezamos el maquillaje.